Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre y esto es I+C, Imaginación y Creatividad, versión radio. Lo que vamos a ver ahora es algo que yo creo que es muy interesante, es meternos dentro de esa imaginación justamente de Serafini, de Luigi Serafini, ver cuáles son sus secretos, cómo pensar y haremos muchos ejercicios tal para intentar pensar o imaginar como él pensaba, como él imaginaba. La verdad es que va a estar muy interesante y espero que sea del agrado de todos en este especial. Un abrazo muy grande. Comenzamos. Pues vamos a ir comenzando con este especial, ¿vale? En el cual yo creo que va a ser muy interesante y tal por la obra de Luigi Serafini. El Codex Serafinianus es una obra llena de imaginación, pero siempre viene muy bien saber exactamente para poder utilizar la imaginación. Más importante de conocer esa obra es saber cómo, ya no lo que significa, sino entender de qué manera esa imaginación funciona, de qué factores tenía que estaban funcionando. Y yo creo que sería muy interesante verlo, ¿vale? Vamos a hacer un repaso sobre la obra de Codex Serafinianus, ¿vale? En el cual vamos a ver a Luigi Serafini y el universo de imposible del Codex Serafinianus. Vamos a ver que él lo que intentaba es que alguien se imaginara cómo podía abrir un libro que parece una enciclopedia de otro planeta, ¿no? Digamos que en ese libro hay criaturas extrañas, mitad plantas, mitad máquinas y todo eso. Hay también objetos que funcionan con leyes desconocidas que son muy importantes, no solamente inventar, sino crear objetos que pueden llegar a funcionar, que funcionan, que tienen algo propio, algo que les hace creíbles, ¿no? Aunque sea desde un punto de vista ilógico, ¿no? Y luego también vemos escenas de civilizaciones inexistentes, ¿vale? Es decir, cuando veíamos ese origen que nos habla de la historia, esos huevos y todo eso en una columna, esos seres extraños, podemos determinar incluso hasta diferentes tipos de etnias, ¿no? Aunque de etnias dedica un capítulo y se ve claramente que es algo imaginativo y que sella directamente en una de las etnias, porque acordaros que todos los personajes dentro del capítulo de etnias o miran para un lado o miran para otro, ¿vale? Pero solamente deja reservados en uno de ellos y tal, la imagen de Dalí, al cual admiraba y admira, porque sigue vivo Luigi Serafini, y su imagen, ¿vale? Yo creo que la persona que hay en medio es Gala, la mujer de la que era mujer de Dalí, ¿no? Como un homenaje, ¿no? Pero aparece de perfil. Los dos personajes que aparecen, tanto Dalí como él, que sellan esa parte, ¿vale? Están mirando de frente, son los únicos que aparecen ahí en toda esa saga, esa exposición de Gala, aparecen mirando de frente, ¿vale? Es algo interesante. Yo la verdad, cada vez que lo veo, me aparece, me transmite algo, ¿vale? Me transmite, al final acabas de verlo, te quedas con mal sabor de boca y tal, pero como una especie de mal sabor de boca, como una nostalgia de algo que recordaras, pero que no es, que al mismo tiempo y todo eso jamás estarías ahí, pero que piensas que has vivido y tal, lo que es la imaginación, lo que es capaz de crear. Vamos a ver también que este libro existe, ¿vale? Se llama Codex Serafinianus y su autor es Luigi Serafini, ¿vale?
lo creó como un puente entre el arte y la imaginación pura. De hecho, y tal, él admiraba lo que es el surrealismo y quería utilizar elementos surrealistas, pero que funcionasen, que la gente pudiera entender, ¿vale? El propio Luigi veía el mundo de una forma diferente, ¿vale? No diferente, sino quería ver el mundo, ¿vale? No intentando explicar, por lo menos al menos en su obra, él no intentaba explicar nada, solamente dejaba un lenguaje visual para hacer sentir sin necesidad de entender. Esto me recuerda a lo que decía un profesor, yo le llamo el profesor, es concept art, para mí uno de los mejores del mundo, y más que nada divulgador de concept art y también concept art, también director artístico, John Fresh. John Fresh decía cosas muy interesantes y John Fresh decía, entre otras cosas, que existen dos tipos de imágenes, aquellas que sirven para documentar un texto y aquellas que sirven para documentar una historia, ¿vale? Contada, y aquellos que cuentan la historia por sí mismas, ¿vale? El Codex Seraphinianus era del segundo tipo. Imágenes que te van a contar una historia. La gente se ha pasado mucho tiempo intentando descifrar el código, ¿vale? Lo cual es absurdo, ¿no? Porque el código, según Luigi Serafini, no significaba nada. Pero sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. Es decir, lo importante ahí son las imágenes, lo que transmite. Y también lo importante es que con esto Luigi Serafini consigue una cosa muy importante, es que cada uno intente luchar por coger y entender qué es la historia que te están contando. Me parece algo sublime, algo sublime. Serafini decíamos que no intentaba explicar nada, sino crear un lenguaje visual que hiciera sentir sin necesidad de entender, ¿vale? Es decir, un sentimiento. Es un poema visual, un poco surrealista, pero un poema visual, ¿vale? Decía que quería que el lector se sintiera como un niño que mira un libro antes de aprender a leer. Tú ves las imágenes, ves las letras, pero no sabes lo que significan, pero tu imaginación se enciende igualmente. Eso es lo bonito, que enciende la imaginación. Quizás por eso ha llegado a tanta gente, ¿vale? Vamos a ver también cómo funcionaba su imaginación. Porque su imaginación funciona, porque todavía sigue entre nosotros, como una máquina de asociación libre. ¿Vale? Sin las limitaciones de la lógica verbal. Es decir, te ponen palabras, si hubiera querido que no utilizaras la imaginación, no te hubiera puesto las palabras. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos, tenemos un esquema y tenemos un texto que explica una cosa, pero que nosotros no llegamos a entender? Nuestro cerebro va a la imagen e intenta aplicar la imagen y explicarla por sí mismo. Vamos a ver cómo funcionaba la imaginación de Luigi Serafini. Vale, primero, es una imaginación visual, no es verbal. A diferencia de Albert Einstein, que partía de conceptos físicos, o de Julio Verne, que partía de ideas narrativas, Serafini piensa en imágenes puras, ¿vale? Segundo concepto, es absurdamente lógico. Sus dibujos parecen absurdos, pero tienen coherencia interna. Por ejemplo, un árbol que sangra tinta, un pez que se transforma en herramienta. Todo sigue unas reglas en su mundo, ¿vale? Pero unas reglas que no están en el tuyo, con lo cual te invitan a intentar forzar esos ejercicios que hacíamos nosotros en el último capítulo, en el cual cogíamos dos cosas absurdas, las juntábamos y veíamos qué sería. Bueno, pues aquí te invita a utilizar esa imaginación cogiendo cosas totalmente absurdas y sin sentido. Lo tercero es que no tiene traducción directa, que no hay traducción en directa de todo lo que hace. Digamos que usa un alfabeto inventado que no significa nada literal, pero que activa la sensación de que hay un mensaje.
Eso despierta la imaginación del lector para inventar su propio significado. Es decir, el significado él te pone la historia, pero te la pone de tal manera que tú eres capaz, despierta en todas las personas diferentes interpretaciones, y lo bueno que tiene es que cada persona va a poner la interpretación que a él le apetece entender, ¿vale? Eso es lo que yo creo que buscaba, ¿no? Al contar una historia que en realidad son cientos y cientos y cientos de miles de historias, ¿vale? De aquel que la vea le haga sentir su propia historia. En cuarto, o sea, y el cuarto punto que vamos a ver es que esa imaginación, su estado es de flujo onírico. Serafini ha explicado que dibujaba en un estado casi hipnótico, como si las ideas le vinieran de un lugar más allá de la conciencia, es decir, de la imaginación, ¿vale? Bueno, tampoco hace falta meter a extraterrestres, ¿no? Teniendo en cuenta que también, y todo eso, Santa Teresa de Jesús también sufría estados de estados y todo eso de éxtasis, ¿no? Le llamaba a ella, y bueno, tampoco nadie mencionó extraterrestres, no sé si me entendéis, ¿vale? Vamos a ver qué despierta en nosotros esa obra. El Codex Serafinianus nos obliga a soltar la necesidad de entender, ¿vale? Vemos cosas raras, vemos cosas que nos llaman la atención, los dibujos, el colorido de esas imágenes es realmente impresionante, ¿vale? Llama mucho la atención, despierta, esos colores despiertan en nosotros sensaciones extrañas, ¿vale? Y nos devuelven la experiencia pura de la infancia. Cuando, por ejemplo, veías un libro ilustrado y tu mente inventaba historias, aunque no las supieras leer, ¿vale? No puedes descifrar su idioma, pero te sientes que podrías, ¿vale? Porque te lo acompaña con cuadros, con gráficos y tal, que son fácilmente entendibles, etcétera. Es algo parecido, no sé si habéis visto alguna vez esos textos en los cuales a lo mejor y tal le falta una palabra o le falta unas letras o está mal escrito, las letras son al revés, y el cerebro lo intenta descifrar, cambiándolo, porque es muy fácil de cambiar, ¿no? Pues algo parecido aquí, utiliza ese efecto para que tú digas, bueno, esto no lo entiendo, pero esto se ve claramente que es un esquema, podría decir tal cosa, tal otra, etcétera. Utiliza más o menos eso. Ahora dice, podemos ver que, por ejemplo, nosotros por una parte decíamos que no puedes descifrar su idioma, por otra parte no conoces esas criaturas, pero parecen tener vida, ¿vale? Es decir, funcionan. Esas criaturas tú no las conoces, pero sabes que podrían tener vida, parecen tener vida, tienen una lógica. Entonces, hay tantos sumos, tanta infinidad de detalles, ¿vale? Que hacen funcionar ese mundo, que tú ves que como hay una lógica, ¿vale? Eso puede funcionar y puede tener vida. Un ejemplo. Imaginemos que alguien inventa, por ejemplo, pues eso, una cuchara que corta, vamos a imaginarnos una cuchara que canta ópera, ¿vale? Sabemos que la cuchara es un objeto inanimado, pero ya no hablo de la imaginación, hablo de la credibilidad. Sabemos que eso es imposible, pero un objeto no canta vida. No puede cantar. Cantar es algo de vida, es una personificación, ¿vale? Lo de que una cuchara cante ópera, ¿no? Pero imagínate por un segundo de que dentro de esa historia de que la cuchara está cantando vida, entra dentro del contexto de que hay un científico loco que ha inventado un elixir de la vida y que es capaz de poner una gotita en algo animado y que ese algo inanimado y que ese algo inanimado cobra vida y empieza a pensar como pensaría un ser humano, ¿vale? Imagínatelo. Aunque es inventado, aunque es una tontería, aunque no puede llegar a ser, pero ya tienes ahí una clave para entender que eso puede llegar a ser. Digamos que como decía John Fresh, si vas a crear un mundo inventado, necesitas ponerle normas. Y lo que estamos hablando es ni más ni menos que técnicas de concept art, ¿vale?
Estamos hablando de 1978, 76 al 1978 que se creó, ¿vale? Aunque fue publicado por primera vez en 1981. Pero concept art muy avanzado, mezclado con imaginación y que es realmente increíble, ¿vale? Vamos a ver las técnicas imaginativas de Serafini. Serafini, las técnicas que utilizaba era deformar lo conocido. Toma cosas reales, animales, objetos, paisajes, y las mezcla en combinaciones posibles. Combinaciones imposibles, ¿vale? Luego, por otro lado, crea un idioma falso. El texto parece legible, pero no lo es. Lo que pasa es que el hacerlo así genera curiosidad y misterio. Ya dicen ¿cómo era el dicho ese que decía que la curiosidad mató al gato, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos que conecta con lo onírico, ¿vale? Como en los sueños, sus imágenes no siguen reglas de lógica, pero sí de sensación. Es decir, no buscas la lógica en sus imágenes, pero sabes que están ahí, sabes que son posibles, sabes que las puedes entender no lo que es, sino entiendes la fantasía que tiene, te hace partícipe de esa fantasía y te embebe dentro de ella. Vamos a ver qué aprendemos de la imaginación de Serafini, ¿vale? La lección de Serafini que nos intenta dar, creo sin mucho riesgo de equivocarme, que no siempre hay que buscar la lógica o significado. A veces la imaginación sirve para liberar la mente del control racional y dejar que las imágenes hablen solas, ¿vale? Es decir, muchas veces no encontramos un problema determinado porque estamos enfrascados en las normas, en la lógica, en esto, vivimos cuadriculados, ¿vale? Y que muchas veces a lo mejor como decía el padre de Indiana Jones en Indiana Jones y la última cruzada, decía, a veces me siento a esperar y la solución se presenta sola, ¿vale? Vamos a ver que la obra de Luigi Serafini nos enseña que imaginar no es siempre explicar, sino experimentar. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio, aunque luego haremos muchos más, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio al estilo de Serafini, ¿vale? Al estilo de su imaginación. Vamos a dibujar o imaginar algo conocido, ¿vale? Por ejemplo, una silla, un gato. Vamos a deformar su función. Por ejemplo, una silla es algo que está estático, pues vamos a imaginar que camina, ¿vale? O un gato, por ejemplo, es un animal, ¿vale? Pues vamos a imaginar que es un gato hecho de agua, ¿vale? Le vamos a dar cualidades de si es algo inanimado, pues cualidades de algo animado, y si es un gato, si es un animal, ¿vale? O algo animado, le damos cualidades de algo inanimado, pero cualidades muy extrañas, ¿vale? Vamos a inventar un símbolo, ¿vale? O una palabra nueva para nombrarlo. No lo inventamos. Escribe o cuenta una mini historia absurda alrededor de esa imagen, ¿vale? Esto, sobre todo, lo que tenemos que hacer es no intentar que tenga sentido. Solo vamos a dejar que exista. Este es un ejercicio muy, muy, muy característico y todo eso, que puede definir muy bien su forma de imaginar, ¿vale? Su forma de crear, ¿vale? Vamos a ver cómo podría funcionar neurológicamente el cerebro de Serafini, de Luigi Serafini, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos el Codex Serafinianus, que se me lengua la traba, sentimos algo ambiguo, ¿vale? Sentimos una fascinación, una nostalgia y desconcierto, ¿vale? Esto ocurre porque activa varias áreas del cerebro simultáneamente y de forma inusual, porque estas áreas no se activan de forma normal. Vale, vamos a ver que primero activa la corteza visual primaria, la occipital. Sus dibujos son ricos en detalles y en formas extrañas, ¿vale? Esto va a estimular la misma área que usamos para reconocer objetos reales,
pero no hay nada reconocible del todo. Así que el resultado es que el cerebro intenta identificar lo que ve, pero no puede, y esto genera una sensación de misterio. Un giro fusiforme. Normalmente reconoce los rostros y los patrones familiares. Con las criaturas del CODES parece reconocer algo parecido, pero no hay equivalencia exacta. Y el resultado es que sentimos que es algo familiar, pero imposible de ubicar. El hipocampo busca en nuestra memoria algo similar, pero falla. Esto deja una sensación de déjà vu o de nostalgia por un lugar existente. Fijaros, está todo programado de tal manera para que genere esa sensación. Amígdala, nuestra querida amígdala, un misterio. Al no comprenderlo del todo, se activa una respuesta emocional, ambigua, curiosidad mezclada con incomodidad. Y luego nuestra favorita, la red neuronal por defecto, la DMN, que es la Default Mode Network. Al no haber narrativa clara, el cerebro entra en modo libre, que es la DMN, la Default Mode Network, o modo por defecto o la red del modo por defecto, ¿vale? Y empieza a generar sus propias historias e interpretaciones, ¿vale? Recordemos que la DMN, ¿vale?, o red neuronal por defecto, o Default Mode Network, es una red que se activa automáticamente cuando nos quedamos pensativos. Como podéis ver, está estudiado al detalle. Está todo correlacionado y está todo funcionando. Es increíble. Luigi Serafini era un auténtico genio. Vayamos para allá. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de todo. Vamos a ver que las imágenes del CODES engañan a nuestro cerebro porque parecen tener lógica, pero no la tienen. Eso obliga a que la imaginación se active sola para rellenar el vacío. Vamos a ver por qué el CODES genera nostalgia y malestar agradable, ¿vale? Hay un fenómeno llamado extrañeza familiar. Ocurre cuando algo parece casi conocido, pero no lo es del todo. Es como oír un idioma inventado que suena real, o como ver un lugar que podría existir, pero que no existe. Esa sensación produce nostalgia de algo nunca vivido porque activa recuerdos, pero no hay referencia clara. Y malestar agradable porque el cerebro ama y odia a la vez lo ambiguo. Serafini juega con esto para provocar en el lector la sensación de estar visitando un mundo perdido en la memoria colectiva, como si fuera un sueño compartido. Vamos a ver lo favorito, lo estabais esperando, ¿vale? Sé que lo estabais esperando. Dice, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Llega ahora. Vamos a ver 15 ejercicios para pensar como Luigi Serafini. No hay nada mejor para aprender a pensar que intentar pensar como pensarían los grandes, ¿vale? El objetivo de hacer estos ejercicios, de pensar como pensarían otras personas, ¿vale? Como pensarían los grandes imaginativos, es ni más ni menos que entrenar nuestra memoria con diferentes técnicas, ¿vale? Para que de esa manera esa memoria esté preparada para cualquiera de los aspectos que podamos llegar a querer imaginar. Empezamos. Los ejercicios que voy a comentar buscan activar la imaginación visual absurda y asociativa como la suya. Primer ejercicio. Vamos a deformar lo cotidiano. Como decíamos, vamos a dibujar o describir un objeto común, ¿vale? Como una cuchara, como os decía antes. Pero vamos a cambiar su función y su forma. Una cuchara que florece, ¿vale? Y una que canta, como os decía antes. Segundo ejercicio. Vamos a crear híbridos imposibles. Vamos a unir dos seres vivos con un objeto.
Por ejemplo, vamos a pensar en un pez, en una lámpara y en un reloj. Todo esto con la imaginación. Tenemos que dibujarlo, pensarlo, unirlo, pero esta vez no es como sería, esta vez lo vamos a crear, lo podemos crear o bien funcionalmente, o bien físicamente, o incluso ambas. Y tenemos que hacer que algo sea totalmente diferente. Vamos a crear híbridos imposibles, como decía el ejercicio. Tercero, vamos a inventarnos un alfabeto. Vamos a escribir 10 símbolos que parezcan un idioma, pero que no tengan significado. Al hacer esto, lo que hacemos es directamente, vamos a activar esa parte que es tan importante, ¿vale? Y se va a parecer bastante a ese déjà vu que comentábamos antes, ¿vale? Cuarto ejercicio. Vamos a describir sin explicar. ¿Qué hacía Serafín? Serafín lo que hacía era mostraba lo que es algo que no conocíamos, ¿vale? Y lo describía con algunas cosas que sí conocíamos, ¿vale? Entonces se está juntando esos dos elementos, ¿vale? Así que nosotros en este cuarto ejercicio vamos a describir sin explicar, es decir, vamos a imaginar un animal extraño y vamos a describirlo con adjetivos que no aclaren nada. Por ejemplo, es líquido pero sólido, azul pero ardiente. Vale, líquido o sólido pues no puede ser, pero vamos a pensar que sí. Y azul pero ardiente, pues a ver, lo que es ardiente es de color más bien rojo, pero a lo mejor de esa manera podemos imaginar y todo eso algo, ¿vale? Que estás diciendo lo que es, ¿vale? Pero que no estás dando la forma, con lo cual la imaginación tiene que ponerle forma, la haces trabajar. 5. Vamos a hacer mapas de mundos falsos. Vamos a dibujar el mapa de una ciudad que no existe y le vamos a poner nombres inventados. 6. Vamos a inventar máquinas absurdas. Vamos a diseñar o imaginar una máquina que sirve para nada en especial. Por ejemplo, un aparato que solo gira y canta al mismo tiempo, pero no tiene ninguna utilidad. 7. Vamos a transformar el cuerpo humano. Vamos a imaginar un ser humano con una anatomía totalmente distinta, ¿vale? Por ejemplo, con ojos en las manos y pies que son alas, etc. Eso lo que va a hacer es directamente va a obligarnos a romper esos arquetipos que la imaginación hace que nos cueste el poder soltar, ser libres, ¿vale? En cuanto a la creatividad. 8. Vamos a crear escenas sin lógica. Por ejemplo, vamos a pensar o vamos a dibujar mosquito, sabengao, una mesa que se derrite, personas nadando en el aire, una puerta que se abre en el agua. 9. Vamos a crear historias sin palabras. Vamos a crear una historia una secuencia de dibujos. Tampoco hay que ser un Dalí para hacer estas cosas, ¿vale? Con hacer un monigote te vale, ¿vale? Palito, 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 circulito, cabeza y ya está, ya me vale. Pero la expresividad es lo que buscamos, ¿vale? Vamos a crear una secuencia de dibujos, o bien dibujados o bien en nuestra mente, que cuenten algo, pero que no pueda explicarse con lenguaje, ¿vale? Así que ahí está un reto muy interesante. 10. Inventario imposible. Vamos a hacer una lista de objetos inventados con nombres raros. Por ejemplo, triforios, lunapias, esfilogos, parapentos, no, eso existe, paraflepios, ¿vale? Cosas que no existan, cosas raras, cosas que lunapia pues suena de luna y logos suena de aprender, pero te va a obligar a tener que poner uno de ellos y tal con una creatividad especial, ¿vale? 11.
Escenas de casi realidad. Vamos a imaginar un mercado, una escuela o un parque, pero con un detalle, que lo haga totalmente extraño. Por ejemplo, animales hablando, gravedad invertida, etc. Gente flotando. Eso nos va a ayudar muchísimo. 12. Espejo alterado. Mírate a un espejo e imagina que reflejas otra cosa. Otra persona, un animal, un paisaje. Hay gente que le va a dar mucho miedo a este experimento, sobre todo si se va la luz, ¿vale? Así que intentarlo hacer y tal, a ser posible un día que no haga tormenta, ¿vale? Pero bueno, puede ser interesante. Un poco macabro, pero interesante. Y muy, muy simbólico, ¿eh? Yo, si me vais a permitir, yo podría obviarlo, ¿vale? Para aquellos que sois más sensibles. 13. Vamos a combinar materiales absurdos, ¿vale? Por ejemplo, un árbol hecho de cristal, ¿vale? Líquido. O sea, no cristal sólido, hasta el cristal le vamos a cambiar la naturaleza. Una casa hecha de piel. Un coche que respira. Un avión que tiene piernas, ¿vale? Un avión atleta, vamos a ponerle un avión, por ejemplo, podríamos, es que este último no, pero mi imaginación va a pensar en algo diferente. Vamos a pensar en un avión y tal que es totalmente transparente, ¿vale? Y está hecho de aire, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer ahora el 14, describir olores y sonidos de otro mundo. Vamos a inventar un olor que nunca existió y a qué lugar nos transporta. Lo mismo con un sonido. Vamos a inventar un sonido que no exista nunca, pero que vamos a ver a qué lugar nos transporta. Es increíble, este es un experimento muy, muy, muy difícil, pero lo podemos hacer, intentarlo, relajaros, intentarlo. Después de haber hecho muchos los ejercicios anteriores, lo podemos hacer. Y 15, y es algo que os va a encantar, ¿vale? Porque sé que sois creativos. Vamos a crear nuestro propio codex. Vamos a dedicar una página a dibujar algo inventado, ponerle un nombre inventado y escribir 2 líneas en un alfabeto falso. De esa manera vamos a intentar pensar igual que Luigi Serafini. Estos ejercicios van a entrenar vuestro cerebro para soltar la lógica racional y entrar en el modo visual libre, como lo hacía Serafini. Vamos a ver qué áreas cerebrales se entrenan con estos ejercicios. Vamos a entrenar la corteza visual. Vamos a crear una imaginación visual compleja. También vamos a utilizar áreas del lenguaje, pero usadas al revés. Crean símbolos que parecen lenguaje, pero que no lo son. También la corteza prefrontal va a tener mucho que ver, porque vamos a combinar conceptos conceptos inconexos. Como ya os comenté antes, esta serie es la única que necesito con un cierto guión, ¿vale? Así que bueno, aunque el guión me sirve de esquema, pero bueno, voy ampliando cosas y tal y me sirve como un poco de guía, ¿no? Vayamos al siguiente, la última es la red neuronal por defecto, la DMN. Con ello activamos la mente en estado de ensoñación. Practicando esto empezamos a sentir como él, más allá de la lógica y habitando lo ambiguo. Así que, como podéis ver y todo esto, ¿vale? Os va a hacer ver justamente esa obra de otra manera, ¿vale? Después de ver esto, lo que sí me gustaría es que lo vierais, ese capítulo que teníamos ahí, que lo vierais de nuevo. Lo vais a ver con otros ojos y lo vais a entender un poquito mejor y a sentir de otra manera. Así que un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.